Mundial Trastornos Neurológicos Funcionales. Ella tiene mucha experticia, ha sido formada en Inglaterra sobre este problema de trastornos neurofuncionales y ahora está liderando todo este movimiento a nivel internacional. Muy bien, entonces presento a la doctora Lucía Tesolini, que queda con ustedes para su exposición. Adelante, doctora Lucía, por favor. Gracias, Marta, para introducirme. Entonces empezamos. Soy yo que hablaré por primera sobre el diagnóstico y la comunicación del diagnóstico y el tratamiento terapéutico de estos trastornos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, aquí está. Ok, entonces todos pueden verla, creo. Podemos Sí, verlo, pero sería bueno Perfecto. que esté en modo presentación. Ok, ahora, ok. Correcto. Entonces, perfecto. Entonces, los trastornos neurológicos funcionales, ¿qué son por primera? Entonces, son trastornos neurológicos, entonces son síntomas neurológicos en lo cual nosotros no encontramos una alteración cerebral visible. Los exámenes como la resonancia magnética, la tomografía, la electromiografía salen negativos. Y por eso en la historia se habían considerado muchas veces como trastornos psicológicos o finciones o algo en lo que no se creía mucho. ¿Y por qué ahora hablamos de trastornos funcionales? Porque se ha visto en la literatura que son muy frecuentes. Antes, en los años 70, 80, se pensaba que la frecuencia era estimada 3, 5 personas cada 100.000 personas. Ahora se sabe que son mucho más frecuentes. ¿Por qué? Porque nuestra habilidad de reconocimiento ha mejorado mucho. Y además se sabe que estos trastornos son muy frecuentes, son mucho más frecuentes en pacientes que son hospitalizados, sobre todo en departamentos de neurología, porque como veremos después, este trastorno se suma muchas veces al trastorno neurológico orgánico. Todavía todos estos estudios fueron conducidos sobre todo los estados occidentales, en Estados Unidos, en Inglaterra, y muy pocos estudios tenemos en Latinoamérica, por ejemplo. Aquí he reportado algunos estudios de los más conocidos. Entonces, ahora, como se puede ver en el mundo, tenemos muchas unidades dedicadas a los trastornos neurológicos funcionales. La más importante, donde yo me formé, es el centro en Inglaterra, de Edimburgo y Londres. Ellos, Carson y Edwards, fueron los primeros que publicaron el guión para diagnóstico con las líneas para el diagnóstico sobre los trastornos neurológicos funcionales y además están aún conduciendo estudios. Desde allí, desde Inglaterra, salieron otros investigadores, por ejemplo, Selma Hayek, que fundó en el 2016 un centro especializado en Suiza, el doctor Tinazzi, que es el más conocido investigador en Italia, y algunos de Estados Unidos, como David Pérez, que es un experto de trastorno del movimiento de Harvard, y además en Alemania y en Australia también. Al costado de estos hay muchos otros que iniciaron clínicas, unidades de trastornos funcionales que he puesto acá.
Y quiero sottolinear el doctor Víctor Mayordomo porque él abrió en el 2018 una clínica sobre los trastornos neurológicos funcionales, es neurólogo como yo, y sus terapeutas van a hablar después en este taller. Entonces, ¿por qué ahora se llaman trastornos neurológicos funcionales? Porque antes se llamaban conversivos, histeria, psicosomáticos. ¿Por qué se ha cambiado el nombre? Porque en los últimos años, desde el 2010 más o menos, se ha estudiado lo que son los, eh, las anomalías que se pueden reconocer en la resonancia magnética funcional. Y se ha visto que los pacientes con trastornos funcionales tienen más o menos tres circuitos alterados. Entonces, el primero, por supuesto, lo que todos saben y conocen es el circuito de la emoción. Y por esto, por mucho tiempo se han considerado, se han considerado trastornos emotivos, psicosomáticos, pero eso no es bastante. Después se ha visto que otros circuitos participan a ese trastorno. Por ejemplo, el circuito de la memoria. Se ha visto, por ejemplo, que en pacientes que tienen trastorno, que manifestan el trastorno, el TNF, desde cuando son pequeños, son niños, algunas áreas deputadas al controllo del movimiento y a la memorización del movimiento empiezan a diventar más pequeñas, se atrofizan. Entonces también el circuito de la memoria está afectado. Y además el circuito que los ingleses llaman self-agency, el circuito de la autoconciencia, es muy importante. Por eso se ha empezado a codificar y a considerar el trastorno, el TNF, como un trastorno que no es además solo psicológico, es realmente un trastorno neurológico. Y en los últimos 5 o 6 años se han encontrado otros circuitos alterados. Por ejemplo, el circuito predicción-interferencia y el circuito atención-prominencia. ¿Qué significan estos dos circuitos? Por ejemplo, el circuito predicción-interferencia es el circuito que nos permite de anticipar en nuestro cerebro, en nuestra mente, un movimiento, de pensar antes que el movimiento se manifieste. Y parece que en los pacientes con TNF hay una alteración entre la predicción del movimiento y el movimiento real que se va a manifestar. Además, el circuito atención-prominencia. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen dificultad en poner la atención sobre una parte del cuerpo. Por ejemplo, están demasiado atentos a la parte del cuerpo que lo afecta, que les afecta. Y no pueden dar la correcta atención a las otras partes del cuerpo. Entonces, como se ve abajo, los circuitos que afectan a los pacientes con TNF son muchos y por eso ahora no se consideran además trastornos puramente psicológicos o puramente psiquiátricos, porque también en pacientes con otras enfermedades neurológicas tienen afectados los mismos circuitos como la body awareness, que es la autoconsciencia del cuerpo, o la agency, como pacientes que tienen Parkinson, tienen un problema también de la agency, de la decisión en actuar un movimiento. Entonces se publicó este protocolo, este modelo biopsicosocial como modelo etiopatológico. En este modelo aparecen factores de riesgo, factores perpetuantes y factores descadenantes. Como se puede ver, algunos son los mismos en los tres espacios. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes una condición puede actuar como factor perpetuante o como factor de riesgo. Entonces, en los factores de riesgo podemos encontrar, por ejemplo, tener otra enfermedad neurológica.
Em, pero el mismo factor puede ser también un factor precipitante. Por ejemplo, cuando diagnosticamos una enfermedad neurológica a un paciente, esto puede ser también un factor precipitante para un trastorno neurológico funcional. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad neurológica orgánica tienen un riesgo mucho mejor de presentar un TNF. Como sabemos, como la literatura nos dice, las mujeres son más en riesgo de tener un factor, un TNF. Y en los últimos meses se está estudiando si la oxitocina o la prolactina intervienen en modificar algunos de, la, de las anomalías funcionales que se encuentran en la resonancia magnética funcional. Este es un estudio que está conduciendo una neuróloga de Berna. Y además, algunas condiciones psiquiátricas pueden ser un factor de riesgo o algunos traumas. Pero debemos especificar que como con traumas no entendimos traumas mayores, como siempre se ha pensado como abuso o traumas familiares. Puede ser también un trauma pequeño, trauma menor, entonces una simple caída, una operación quirúrgica o algo similar que no afecta mucho y que el paciente muchas veces no reconoce, entonces no sabe referir al médico. Y entre los factores entre los factores perpetuantes, encontramos, por ejemplo, la mala comunicación del diagnóstico, lack of diagnostic impairment, la mala comunicación del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente que no entiende cuál es su enfermedad muchas veces refuerza este proceso mal funcionante. Entonces continúa mantiene los síntomas y no sabe cómo actuar, cómo tratarlo. Y esto hace que el paciente se convierte a crónico. Y además, por ejemplo, algunos programas motores maladaptativos, por ejemplo, algunos pacientes que utilizan el bastón por mucho tiempo o algunos pacientes que utilizan soportes o que no se mueven por el miedo de caerse. Entonces, esto también va a reforzar el trastorno funcional. Okay. Entonces, la definición de trastornos funcionales, como dijimos antes, es un síntoma que no tiene una lesión detectable, pero esto no es bastante. En los últimos 10 años, la OMS ha cambiado la definición de TNF. Antes del 2013 se podía diagnosticar un TNF y eso lo hacía normalmente el psiquiatra como la ausencia de una enfermedad neurológica. Entonces, síntomas neurológicos sin lesión neurológica. Ahora esto no es bastante. ¿Por qué? Porque en el 2013 el DSM-5 ha puesto como criterio diagnóstico la necesidad de demostrar algunos signos positivos en la evaluación clínica. Y además, en los años siguientes, este diagnóstico, esta definición se ha hecho más definida. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que en el 2019, en el ICD-11, los TNF están bajo enfermedades neurológicas y no más bajo enfermedades psiquiátricas, como era antes en el 2000, en el ICD-10, en el DSM-5. Entonces, el DSM-5 ha además sacado la necesidad de la presencia de una coenfermedad psiquiátrica. Ahora no es necesario que el paciente tenga un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo para decir que tenga un TNF.
Y en el ICD-11 se ha sottolineado esta diferencia, como a decir que hay algunas enfermedades psiquiátricas que presentan algunos síntomas de TNF, pero estos trastornos no pueden ser considerados TNF. Entonces, podemos llamar TNF solo pacientes que no tienen un trastorno psiquiátrico de base, ¿no? Y pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico como una esquizofrenia y presentan, por ejemplo, un síntoma disociativo, se dirá que tienen además un síntoma funcional, pero que no tienen un trastorno puramente neurológico funcional. ¿Y cómo se hace el diagnóstico entonces? Por primero debemos decir que la FND, la Sociedad Internacional de Trastornos Neurológicos Funcionales, sottolinea cómo los pacientes deben ser llamados funcionales y no histéricos o psicosomáticos o con síntomas disociativos. Esto porque cambió la sociedad cambió completamente el tratamiento de los pacientes y cómo se considera este trastorno. En Alemania, algunos neurólogos, como son de escuela freudiana, aún siguen llamándolos trastornos psicosomáticos. Entonces, en la última conferencia mundial de TNF que ha sido en Verona este junio, se ha decidido que está bien llamarlos psicosomáticos, pero lo más importante es tratarlo y considerarlo en la modalidad correcta y sobre todo diagnosticarlos. Entonces, un diagnóstico de inclusión y no de exclusión. ¿Cuáles son los signos positivos que permiten al neurólogo de hacer el diagnóstico? Todos están aquí reportados en el Handbook of Clinical Neurology, que es como la Biblia para los neurólogos. Es son 139 volúmenes y uno está dedicado completamente a los TNF. Y más o menos son 700 páginas y explican bien cada síntoma de cada región corpórea neurológico. Pero en resumen, los síntomas son 4 tipos. Entonces, uno es la incongruencia. El paciente presenta un síntoma que no se explica con el correspectivo síntoma neurológico orgánico. Por ejemplo, el temblor. Después veremos que es algo, los pacientes con TNF presentan un temblor que no se puede, no se puede confundir con el temblor de los pacientes parkinsonianos. Después, la inconsistencia, la variabilidad y el efecto de las técnicas de distracción. Entonces, vamos a ver cuáles son los síntomas, los signos positivos. Los signos positivos se agrupan para cada tipo de síntoma neurológico y aquí he reportado el artículo de Selma Aybeck y David Pérez que evalúa la significatividad y sensibilidad de cada síntoma, de cada signo funcional. Entonces, este taller no está pensado por neurólogos, entonces no hablaré demasiado sobre los signos positivos, pero solo para presentar algunos. Típico es el signo de Uber, que todos los neurólogos y residentes ahora conocen. Entonces es un signo de inconsistencia y incongruencia. Y este signo tiene una buena sensibilidad y especificidad, se acerca al 100%, que significa que pacientes que tienen este signo podemos estar seguros que tiene un trastorno funcional. Y algunos otros signos, por ejemplo, son el espasmo facial. Por ejemplo, el paciente que presenta un espasmo facial, que muy frecuentemente está confundido con la parálisis facial, tiene una
una, espasmo de la esquina de los labios, de la boca. Y normalmente presenta también una deviación forzada de la lengua al mismo lado. Eso no puede parecer, no puede presentarse en un paciente con espasmo facial orgánico. Y además el paciente con TNF, con espasmo facial de TNF, presenta muchas veces la contracción de la ceja contralateral y no de la ceja ipsilateral. Entonces, esto es un signo que se llama ausencia de otro signo de Babinski y permite al neurólogo de hacer el diagnóstico diferencial. Pero para cada síntoma, como se puede ver, tenemos muchos signos positivos. Por ejemplo, la marcha, algunos tipos de trastorno del camino funcionales son la arrastre de la pierna, porque normalmente el paciente que tiene una parálisis debido a accidente cerebrovascular presenta una extra rotación de la cadera y de la pierna, mientras los pacientes que tienen un TNF presentan un arrastre de la pierna. Muchas veces presentan también una eh, un sedimento, ¿cómo se llama? Una flexión de la rodilla, que los ingleses llaman knee buckling sign. Significa flexión improvisa de la rodilla, que no está explicada por una debilidad, por un déficit de fuerza de la pierna. Y podemos seguir leyendo todos los otros signos de otros síntomas funcionales. Quiero poner la atención sobre la distonia. Normalmente la distonia se presenta, que es el síntoma más difícil de diagnosticar, se presenta con estos dos, como en estas dos figuras, y normalmente el paciente presenta puede utilizar los primeros dos dedos de la mano, entonces es una distonia selectiva de algunos dedos, y los dos dedos que sirven al paciente para las maniobras prensiles los puede actuar. Y el pie se pone normalmente en posición equinovara, entonces estas dos son las más frecuentes. Sobre los síntomas sensitivos, tienen una especificidad un poco menor respecto a los síntomas motorios, como se puede leer aquí, entre los 9 y 100%. Entonces, para los neurólogos son los más difíciles, pero si se adjuntan a otros signos, por ejemplo, si el paciente tiene también una debilidad, un déficit motor, la sensibilidad y la especificidad aumentan. Por ejemplo, un signo típico es la midline splitting sign, que significa que el paciente no reconoce, dice que la sensibilidad cambia en la cara y en lo externo. Entonces, en las dos partes del cuerpo donde normalmente los nervios sensitivos se cruzan, entonces no pueden explicar porque ahí está también una línea mediana de alteración de la sensibilidad. Y estos pacientes normalmente te dicen, te reportan que la sensibilidad cambia improvisamente en la línea mediana, en la fronte y en lo externo. Sobre las crisis pseudoepilépticas sabemos mucho más porque fueron estudiadas bastantes. Entonces, los signos positivos son, por ejemplo, los movimientos lateral de la cabeza o, por ejemplo, el seguimiento de la crisis con andamento fluctuante, por ejemplo, crisis que van a durar horas
y el paciente en algunos minutos está consciente o mínimamente consciente y en algunos minutos pierde la conciencia completamente. Y este seguimiento de la crisis normalmente no es coherente con una crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque si la crisis epiléptica dura más de 20 minutos, se vuelve a estado epiléptico, entonces no puede revertirse sin fármacos y no es posible que el paciente siga siga teniendo convulsiones por 6, 7 horas y después todo se para sin medicamentos. Eso es bastante típico. Y entonces la maldición irregular. Y además los ojos cerrados o mejor la resistencia a la apertura forzada de los ojos. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene una crisis epiléptica generalizada no puede cerrar los ojos voluntariamente y forzadamente. Y como otros signos, por ejemplo, llorar o llorar durante las crisis, porque normalmente sí se pueden presentar crisis, sobre todo temporales, con el paciente que llora, pero al inicio de la crisis. Entonces, si esto aparece durante la crisis, durante la parte clónica, significa que es un TNF. Y quiero poner la atención sobre las frases en rojo. ¿Por qué? Porque la incontinencia urinaria no es y la autolesión no son signos de TNF si no están, si el paciente no los presenta. ¿Qué significa? Que algunos pacientes pueden también tener incontinencia urinaria si tienen una crisis pseudoepiléptica. Y lo mismo para las autolesiones. Entonces, no es verdad que los pacientes se caen sin hacerse mal. Entonces, el diagnóstico, la ILA, la Liga Internacional para la Epilepsia, ha establecido que el diagnóstico de crisis pseudoepilépticas es un diagnóstico clínico y además con la ayuda de la videoelectroencefalografía. Entonces, pero la videoelectroencefalografía a veces no es bastante. ¿Por qué? Porque no, muchos pacientes tienen un trastorno, un TNF y además crisis epilépticas. Entonces, puede ser que nosotros vamos con el video EEG a grabar una crisis epiléptica, pero el paciente tiene muchas otras crisis de TNF. O puede ser, por otro lado, que nosotros grabamos una crisis pseudoepiléptica y el paciente tiene además crisis epilépticas. Entonces, es muy importante el trabajo del neurólogo, porque el neurólogo debe documentar las dos crisis y no solamente la crisis epiléptica. Debe preguntar al paciente cuál es la diferencia entre las crisis y explicar el diagnóstico, explicar las dos. ¿Por qué? Porque cuando el paciente nos lleva el diario con el reporte de cuántas crisis por semana ha tenido, él debe saber cómo diagnosticar las dos. Ok. Y aquí tenemos otros signos del habla. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden presentar también TNF con trastorno del habla. Entonces, normalmente los pacientes con TNF del habla presentan tartamudos o pueden presentar afonía o disfonía funcional. Y además pueden presentar caídas sin pérdida de conciencia. Y esto se llama PPPD, Persistent Postural Perception Dizziness. Muchas veces estos pacientes son considerados como pacientes con crisis pseudovagales o vagales, ¿no? Pero se debería hacerle un examen con el tilt test para demostrar que ellos realmente tienen un bajo control vegetativo. Entonces, por otro lado, tenemos que
preguntar a los pacientes si tienen algunos de estos signos, signos de TNF cuando hacemos nuestra anamnesis. Y normalmente estos pacientes presentan trastorno del camino adyunto y este TNF se presenta adyunto o siguiente a crisis vestibulares. Entonces, el primo movens del TNF PPPD es la crisis vestibular con un vértigo que se queda por más de 3 meses. Entonces, el diagnóstico, como se puede ver, es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico instrumental. Pero en el 2009, se editaron los criterios de Gupta y Lang, que son ahora aún utilizados. Estos criterios prevén que se utilice la parte clínica, entonces el examen, la evaluación clínica y la anamnesis, y además algunos instrumentos de electrofisiología. Como dijimos antes, por ejemplo, la video EEG, pero poniendo atención que tenemos que registrar la crisis que estamos buscando. Entonces, si el paciente nos dice que tiene, por ejemplo, 20 crisis a la semana con caída y pérdida de conciencia y tiene una crisis cada 2 semanas de absencia, nosotros para diagnosticar las dos tenemos que registrar las dos o provocar la crisis pseudoepiléptica. No es bastante una registración que registre solo una grabación que grabe solo un tipo de crisis. Y tenemos algunas otras técnicas para el diagnóstico de trastornos motores funcionales. Por ejemplo, el tremor, la distonia. ¿Y qué registramos? Vamos a demostrar con las técnicas de electromiografía, esta vez, vamos a demostrar los criterios diagnósticos, que son la variabilidad y la arrastre del ritmo. Por ejemplo, el temblor funcional presenta un arrastre de ritmo, que significa que si yo pregunto al paciente, pido al paciente de repetir un movimiento con la mano sana, con un ritmo que yo decido, el ritmo del temblor en la mano malada se adecua, se sigue el ritmo del temblor, el ritmo del movimiento que yo pregunto al paciente. Y esto se llama arrastre de ritmo. Y se puede demostrar con la electromiografía. En el mismo modo, para la distonia se puede demostrar la ausencia del Bereshaft potential, que es un potencial que se presenta, que es presente en pacientes con distonia real, distonia orgánica, y no aparece en pacientes con TNF. Ok, entonces, como tenemos todos estos signos positivos que parecen bastante significativos, bastante confiables para el diagnóstico, ¿por qué entonces los neurólogos no hacen el diagnóstico? No dicen al paciente que tiene un TNF y no saben cómo diagnosticar un TNF. Eso pasa porque aún los neurólogos no están preparados, porque el manual de neurología sobre los TNF fue publicado en el 2017 y no todos los neurólogos conocen los signos positivos de TNF. Pero si un neurólogo utiliza los criterios para hacer el diagnóstico, este estudio ha demostrado en Inglaterra, en una revisión de 27 estudios en lo que se diagnosticaron pacientes con TNF, que la frecuencia de error diagnóstico es baja y es cerca el 4%, exactamente como cualquier
cualquier percentual de error que está en poner un diagnóstico neurológico errado. Entonces, la misma dificultad que el neurólogo puede tener en diagnosticar, en hacer un diagnóstico diferencial entre un Parkinson y un parkinsonismo, la puede tener en hacer un diagnóstico de TNF. Esto si el neurólogo confía en los signos neurológicos positivos evaluados en la literatura. Vamos ahora a hablar del pronóstico. ¿Por qué los pacientes deben tener este diagnóstico? ¿Cambia el diagnóstico en el pronóstico por el paciente? Sí, se ha demostrado que los pacientes que no reciben el diagnóstico tienen un pronóstico peor. Todos los pacientes con TNF tienen ya un pronóstico que es malo, porque tienen la misma validez, la misma debilidad de pacientes con el correspectivo diagnóstico de trastorno orgánico. Entonces, pacientes con parkinsonismo funcional tienen la misma disabilidad de pacientes con parkinsonismo o con Parkinson orgánico. Y los pacientes que no reciben el diagnóstico correcto y no reciben el tratamiento correcto tienen una disabilidad mucho mejor. Entonces, esto conlleva a una cronificación del síntoma y a un importante desbolso económico. ¿Por qué? Porque los pacientes van buscando otras evaluaciones, van buscando otros exámenes porque no saben lo que tienen y los médicos le dicen que no tiene nada, que el paciente no tiene nada, pero el paciente presenta algunos signos, algunos síntomas físicos. Entonces, esto conlleva a un gasto económico importante. Y además, pacientes con crisis epilépticas que no reciben el diagnóstico siguen tomando muchas medicaciones, entonces es un gasto económico y también un problema de efectos adversos para el paciente, porque los fármacos anticonvulsivos no actúan, no afectan las crisis pseudoepilépticas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Esta es una imagen del NIH, del Sistema de Salud inglés, de los años 2016, cuando estuvo aprobado, y se puede ver que el primer paso terapéutico es la comunicación del diagnóstico, y a quien concerne es el neurólogo que debe hacerlo. Entonces, el neurólogo es la persona, es el personal médico que debe hacer el diagnóstico y comunicarlo y recetar el tratamiento correcto. Al segundo paso, en segundo lugar, encontramos las terapeutas. Entonces, no está aquí el psiquiatra como antes se pensaba, ¿no? Porque antes se había puesto en primer lugar el psiquiatra y después puede ser la terapeuta. Ahora en contrario, está puesto en primer lugar el neurólogo y en segundo lugar las terapeutas. ¿Cuál terapeutas? Sobre todo las terapeutas físicas, porque las fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque es un trastorno físico, los síntomas son físicos, entonces necesitan un tratamiento físico. ¿Y qué tipo de tratamiento se hace entonces? Es un tratamiento mirado, un tratamiento específico. Que después vamos a ver y de lo que van a hablar mucho las colegas de Madrid, que ahora trabajan en una unidad dedicada a trastornos del movimiento funcional. Una es psicóloga y la otra es fisioterapeuta. Y ellas también son son miembros de la Fundación Mundial de Trastornos Funcionales. Entonces, solo en tercera posición encontramos el psiquiatra, que no es necesario para todos. Entonces, se enviarán a los psiquiatras solo los casos más difíciles. Entonces, ¿cuál terapia física hacer? Este es un estudio de Glenn Nielsen. Glenn Nielsen es el principal referimiento para todos los fisioterapeutas en el mundo.
trabaja en el UCL en London y escribió el guión para el tratamiento de trastornos neurológicos funcionales en el 2017. Y este estudio demuestra cómo el 70% de los pacientes mejoran después del tratamiento de 3 meses intensivo, después del tratamiento de 5 días intensivo. ¿Y cómo se hace este tratamiento? Entonces, por primera cosa se debe explicar al paciente. Entonces, después de la evaluación neurológica, el paciente hablará con el fisioterapeuta que debe explicar al paciente otra vez qué es el trastorno funcional y cómo se explica el trastorno funcional al paciente, porque a veces es difícil, a veces escucho neurólogos que dicen, no, es algo que tiene que ver con la emotividad, es algo que tiene que ver con la ansiedad. No, no se explica así. Entonces se debe decir al paciente lo que los ingleses dicen la metáfora de la computadora. El cerebro es como una computadora y a veces se puede malograr la parte del hardware o la parte del software. Entonces se puede malograr un piecito, se puede ver en la resonancia, la tomografía, un piecito malogrado, como por ejemplo pasa en los accidentes cerebrovasculares, en algunos tipos de epilepsia, o se puede malograr el software. Entonces el funcionamiento, sí, los mecanismos de funcionamiento, la comunicación entre las áreas del cerebro. Y cuando esto pasa, la terapia no es una terapia con medicamentos, no es una terapia con intervenciones, es una terapia de reprogramación del movimiento, como la reprogramación de una computadora, como hace un informático. Entonces, utilizamos algunas técnicas para hacer esto. Por ejemplo, tenemos que apuntar a la autonomía del paciente, porque si al paciente damos el bastón o si al paciente damos la silla rueda, el paciente no va a utilizar nunca más el sistema que está afectado. Entonces, los ingleses hablan de sistema de tratamiento hands-off, que significa está bien cuidar al paciente y estar cerca al paciente cuando el paciente se pone en pie, pero no tenemos que sustentarlo con las manos o con bastones. Tenemos que tener las manos ahí, pero listas para sacarlas. Después voy a mostrar un video para que se entienda y las terapeutas también van a presentar 2 casos clínicos. ¿Y qué más? Tenemos que demostrar al paciente los signos positivos, porque los signos positivos, como decimos antes, son la variabilidad y la distraibilidad y la inconsistencia. Entonces, el signo de Uber, cuando nosotros demostramos al paciente con signo de Uber que se preguntamos de mover la pierna izquierda que está afectada y el paciente dice, yo no la puedo mover, pero después preguntamos de extender la pierna derecha y involuntariamente el paciente flexiona la pierna izquierda que estaba afectada, esto demuestra al paciente que es un trastorno funcional y demuestra al paciente que sin voluntad, el mecanismo reflejo y automático, el miembro se mueve. Y entonces, no es como muchos neurólogos creían que el signo de Uber se utiliza para confundir, para hacer el diagnóstico sin que el paciente se dé cuenta. El signo de Uber, por otro lado, en contrario, es un signo que nos ayuda a comunicar al paciente el diagnóstico y a demostrarle que el miembro se puede mover, pero tenemos que moverlo en modo automático e involuntario. Entonces, lo que se utiliza son técnicas de movimientos automáticos, por ejemplo, utilizando balas o juegos o ejercicios de equilibrio sobre plataformas instables. Entonces, no tenemos que preguntar al paciente, mueva el miembro que él no puede mover, como por otro lado, en contrario, hacemos en el paciente con accidente cerebrovascular, porque ahí, en este caso, debemos poner la atención sobre el miembro que está afectado. En el caso de TNF, nosotros tenemos que distraer
distraer el paciente, no debe poner la atención en el miembro afectado y debe utilizarlo sin voluntad. Entonces, este estudio, Physio for FMD, es un estudio que aconsejo a todos, sobre todo los fisioterapeutas, los fisiatras, porque realmente da ejemplos sobre cuál tipo de terapias se deben utilizar para el trastorno funcional. Por ejemplo, para pacientes que presentan temblor funcional, sabemos que un signo positivo diagnóstico es el arrastre de ritmo. Este arrastre de ritmo lo podemos utilizar para ayudar al paciente a parar el temblor cuando lo molesta, cuando es demasiado frecuente, demasiado grave. Entonces debemos enseñar al paciente a mover activamente el miembro o la parte del cuerpo que está temblando y a arrastrar el ritmo con un ritmo que el paciente decide, con una música puede ser que el paciente tiene en su mente, hasta que se pare. Siempre un poquito más despacio hasta que se pare. Ok, y en los últimos años fueron publicados también estudios sobre y bullones sobre el tratamiento de trastorno del habla y de otros trastornos. Entonces, ahora tenemos un bullón para los logoterapeutas y un bullón para las terapeutas ocupacionales. Para los logoterapeutas, por ejemplo, se utilizan algunas técnicas que son mucho conocidas por los cantantes, como la Laxvox, algunas técnicas que utilizan vocalización sin hablar. Porque el paciente normalmente se bloquea en el momento que intenta decir una palabra. Entonces es mejor, por ejemplo, desbloquear la voz utilizando algunos sonidos, algunas emisiones vocales que son involuntarias, como por ejemplo llorar o el respiro fuerte, o por ejemplo algunos sonidos fisiológicos que nosotros hacemos cada día y no nos damos cuenta, y solo después volver a intentar hablar, a producir palabras que tienen un significado. Ok, y ahora vamos a ver qué dice, qué se hace como psicoterapia. Entonces, un estudio similar a lo que se hizo para la fisioterapia, lo hicieron también en Inglaterra en los mismos años. Yo estaba en Inglaterra cuando lo estaban haciendo. Se llama Estudio Coates. Y es un estudio sobre el tratamiento con psicoterapia cognitivo-comportamental. Y se ha demostrado que este estudio ha causado una mejoría en los pacientes. Pero estas técnicas no deben tener como objetivo la resolución de un trauma, porque muchas veces el paciente no sabe, tampoco sabe que pasó un trauma o lo reconoce. Lo que tenemos que hacer es enseñar técnicas para controlar el síntoma. Por ejemplo, pacientes que tienen caídas frecuentes o síntomas disociativos, lo que se hace es la desensibilización, entonces exponer el paciente al síntoma, a la condición ambiental que detona la crisis pseudoepilépticas, o, por ejemplo, técnicas ¿cómo se llama? Aterrizaje. Por ejemplo, técnicas que utilizan algunos objetos o sonidos para ayudar al paciente a quedarse en este momento, en esta condición real. Los ingleses la llaman técnicas de grounding, que significa aquí y ahora.
Entonces, técnicas que ayudan al paciente a estar en el presente. Y también se utilizan técnicas como la respiración controlada, la respiración abdominal o diafragmática, eh, y técnicas de relajamiento muscular según Jacobson. Entonces, como se puede ver, no es una psicoterapia de tipo freudiano, junguiano, no está interesada a descubrir algunos antecedentes de trauma, algunos antecedentes de ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces es el paciente mismo que después requiere al terapeuta un tratamiento similar. El tratamiento de en primer lugar, el tratamiento psicoterápico debe ayudar al paciente a controlar el síntoma. Ok. Y además que tenemos otro instrumento, otra herramienta que podemos dar al paciente, son algunos links para, para autoayuda, self-help. Estos están creados en Inglaterra, como se puede ver el segundo y el tercero, son videos de self-help, autoayuda que la NHS ha creado para los pacientes que tienen trastorno físico, trastorno temblor, debilidad funcional. Y están hechos en inglés, hay una fisioterapeuta que habla en inglés, pero yo los estoy utilizando también en mi práctica clínica porque no es importante que el paciente entienda, es importante que el paciente vea y haga lo mismo que hace el paciente en el video. Y hoy tenemos una importante herramienta que es el sitio web neurosymptoms.org, que está traducido en 10 idiomas en el mundo y el español también. Y es un recurso importante para los pacientes porque está publicado de un grupo de neurólogos, los neurólogos de la Fundación Mundial de Trastornos Funcionales. Entonces es un sitio web confiable, afiable y seguro para los pacientes y explica en diferentes idiomas todo lo que la literatura ha demostrado en estos años y tiene también algunos videos y algunos ejemplos para el paciente. Entonces, ¿cuándo enviar el paciente al psiquiatra? Entonces, nosotros tenemos que enviar el paciente al psiquiatra solo cuando realmente sabemos o entendimos que el paciente tiene un trastorno de axis 1 o 2. Entonces, un trastorno psiquiátrico, como puede ser el trastorno depresivo mayor o el DOC o síntomas más graves. Pero si el paciente tiene simplemente ansiedad por su condición física, porque el trastorno neurológico funcional se parece a cualquier trastorno neurológico. Entonces, ¿cómo entendemos que el paciente con esclerosis múltiple puede tener ansiedad? Así tenemos que entender que el paciente con TNF puede presentar ansiedad y no necesita necesariamente un tratamiento psiquiátrico. Por primero tenemos que enviarlo a la psicoterapia y si la psicoterapia encuentra un trastorno mayor psiquiátrico, entonces se enviará al psiquiatra. ¿Y qué podemos decir sobre el tratamiento farmacológico? Porque muchas veces los neurólogos lo que hacen es recetar fármacos para la ansiedad. Entonces el paciente llega diciendo que no puede caminar, que tiene temblor y el neurólogo y sale con una receta para un antidepresivo. Los antidepresivos sí se utilizan en pacientes con TNF, pero no porque el fármaco antidepresivo
cura, trata completamente el síntoma físico. Los fármacos se utilizan porque algunos pacientes tienen además un trastorno de ansiedad y la ansiedad es, como hemos visto antes, es un factor agravante de gravedad, pero no es curativo, no son fármacos curativos. Entonces no es bastante recetar un fármaco para la ansiedad. Mucho más importante es el tratamiento fisio y psicoterápico y solo si el paciente no beneficia de este tratamiento podemos recetar un fármaco punto. Y ¿por qué yo estoy haciendo este proyecto con la medicina complementaria? Entonces, por primero tenemos que decir qué es medicina complementaria, porque a veces escucho que algunos piensan que la medicina complementaria es utilizar algo raro o técnicas ancestrales. Entonces, la medicina complementaria está aprobada del OMS y se pueden manejar y proponer a los pacientes técnicas que están validadas de la literatura, la eficacia tiene que ser validada. Y la mayoría de estas técnicas son, por ejemplo, mindfulness, acupuntura, técnicas dinámicas como tai chi, yoga, o técnicas como reflexología. Entonces son todas técnicas que normalmente los pacientes utilizan y que ayudan al paciente. ¿Y por qué yo elegí estas técnicas? Porque recién, sobre todo en Estados Unidos, están publicando protocolos de tratamiento de TNF con estas técnicas, con el utilizo de estas técnicas, sobre todo la mindfulness. Ya se ha demostrado que la mindfulness tiene eficacia para el tratamiento de pseudocrisis epiléptica. Y entonces queremos ver si mindfulness y otras técnicas de medicina complementaria pueden afectar también, pueden mejorar también otros síntomas. Entonces, en resumen, lo que quiero que hoy se entienda es que los TNF son síntomas reales y involuntarios y además son síntomas neurológicos, no son síntomas psiquiátricos, son síntomas físicos. Y la literatura nos ha demostrado ampliamente que los TNF presentan disfunciones cerebrales, entonces son disfunciones concretas que no están relacionadas solo con las emociones. Todavía aún no tenemos un marcador en la resonancia magnética funcional que puede decirnos cuándo el paciente tiene un TNF. La resonancia magnética funcional se utiliza hasta aquí solo para fines de estudio. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, prevalentemente clínico. ¿Quién es que debe hacer el diagnóstico? El neurólogo, porque el neurólogo tiene el conocimiento para hacer un diagnóstico diferencial que obviamente el psiquiatra no puede tener porque no ha estudiado la anatomía y la parte, los signos de otras enfermedades neurológicas. Entonces, por primero, el paciente debe pasar attraverso el neurólogo. Y algunos pacientes son neurológicos puros, no necesitan tratamiento o evaluación psiquiátrica. Más o menos la literatura dice que el 60% de los pacientes son neurológicos puros y solo el más o menos 30-40% son pacientes con otra enfermedad psiquiátrica que además presentan un signo neurológico funcional. Entonces la derivación debe ser neurológica y después el tratamiento debe ser multidisciplinar.
que significa por primero la fisioterapia para pacientes con trastorno motor y después la psicoterapia, sobre todo para pacientes con ataques pseudoepilépticos. Psicoterapia que no debe ser mirada a resolver un trauma o un conflicto y en otro lado debe ser mirada a dar al paciente herramientas para el control de las crisis. Entonces, si el paciente no reconoce la ansiedad, sí se puede trabajar sobre el reconocimiento de algunas condiciones que afectan, que detonan el síntoma, pero se debe empezar con el tratamiento del síntoma. Y los fármacos antidepresivos no curan el síntoma, pero pueden ayudar. Ahora, solo para decirles sobre qué es el estudio que estoy conduciendo. El estudio fue aprobado con el Comité de Ética de Rebagliati y es un estudio sobre los PNF en pacientes mayores de 16 años con diagnóstico positivo. Entonces yo tengo que ver el paciente o un neurólogo formado tiene que evaluar el paciente y decir, confirmar el diagnóstico. Y puede tener también junto una otra patología neurológica adicional, pero no se pueden añadir pacientes con deterioro cognitivo o retraso de aprendizaje o secuela de traumatismo cráneoencefálico o que tienen un trastorno psicóticos o psiquiátricos antecedente. Esto porque los pacientes deben responder a algunas preguntas, entonces sería difícil hacerlo si tienen un deterioro cognitivo o un retraso. Y el objetivo general es evaluar la frecuencia de los PNF en el servicio de neurología del Hospital Rebagliati, entonces para ver cuál es la frecuencia en Lima. Y el objetivo específico es evaluar el efecto de la medicina complementaria. Entonces, un grupo será tratado con medicina complementaria y otro grupo será puesto en lista de espera y vamos a analizar al principio, al inicio y después de 3 meses cuál es la respuesta de los pacientes a las escalas psicométricas y clínicas que proponemos a los pacientes. Entonces, si ustedes tienen sospecha o quieren enviar pacientes, este es mi correo y los agradezco mucho para su ayuda. Y ahora